Bueno, vamos a empezar este análisis con un acertijo que suena un poco a magia antigua. Fíjate en esto. ¿Qué tiene 12 puertas, 6 guardianes, 2 triángulos que se abrazan y en su centro vive el amor más puro? Ostras, suena totalmente a una novela de fantasía, la verdad. Ya, es que lo parece. Pero, a ver, ¿y si te digo que en realidad esto es un plano arquitectónico? O sea, un mapa matemático y geométrico hiperpreciso sobre el cuarto chakra, el desarrollo de las virtudes y, digamos, la supervivencia emocional humana. Pues es fascinante. Porque claro, cuando uno revisa las fuentes que tenemos para esta inmersión profunda, todo se disfraza de algo súper sencillo. Tenemos un cuento. Un cuento de Nasruddin, que es este sabio anciano que va montado del revés en su burro. Sí, sí, con su nieto Santi, de 9 años, y los animales del bosque alrededor de una fogata. Exacto. Parece literatura infantil básica. Pero debajo de esa narrativa tan entrañable, lo que hay es un manual de ingeniería emocional puro, detallado al milímetro. Vale, pues vamos a desgranar esto hoy, porque el contraste es alucinante. Por un lado tenemos el bosque y los animalitos, y por el otro unas tablas inmensas que cruzan horarios muy precisos, órganos del cuerpo, diagramas geométricos. Nuestra misión hoy es decodificar este mapa. Claro. Entender cómo se estructura este corazón despierto, ¿no? Cómo actúan las fuerzas que intentan boicotear nuestras virtudes. Y explorar este concepto tan rompedor que mencionan las fuentes, que es la redundancia del amor. Justo. Y creo que es vital empezar por ahí, por la redundancia, porque vivimos en un mundo súper saturado, lleno de ansiedad, y este texto no nos dice simplemente, bueno, hay que ser buena persona. No, no, para nada. Te propone un método blindado. Las fuentes sostienen que la salud integral física, mental y emocional depende directamente de armonizar estos elementos. O sea, de crear copias de seguridad de nuestro bienestar. Pero claro, para entender esas copias de seguridad, primero hay que mirar los cimientos, la arquitectura pura y dura. Y aquí no hablamos del amor como una especie de nube romántica, hablamos de formas exactas. Las fuentes describen el inicio de todo con el choque de dos triángulos complementarios. Ujú. Un choque brutal, además. Tenemos un triángulo que baja del cielo, que es lo que recibimos, la lluvia de bendiciones. Y luego un triángulo que sube de la tierra, que representa nuestro agradecimiento profundo, nuestra capacidad de ser fértiles. Es como la versión del yin y el yang, pero geométrica. Dos fuerzas complementarias que se necesitan. Y lo fuerte es lo que pasa cuando se unen en el centro del pecho. Forman la estrella de David. Que, ojo, el texto aclara que no se usa como símbolo religioso aquí. Exacto. Es un diagrama literal de flujos de energía. Y de esa tensión perfecta entre la mente y la tierra nace un hexágono. Y ese hexágono es la semilla que luego se despliega en lo que conocemos como la flor de la vida. Y aquí es donde la precisión de los números me explota un poco la cabeza. Porque si miras las tablas, los 12 puntos de esta flor no están puestos al azar. Se agrupan en 4 triángulos elementales exactos. Sí es matemática pura. A ver, tenemos el triángulo de luz y color, que une los puntos 22, 14 y 6. Luego está el triángulo de estructura, con los números 4, 20 y 12. Y no nos olvidemos del triángulo de fuego, que enlaza el 10, el 2 y el 18. Y finalmente el de agua, con el 16, el 8 y el 24. Es que parece el código de programación de un ingeniero. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque uno se pregunta, a ver, un concepto tan libre como el amor, ¿por qué necesita tanta estructura y tanta numeración milimétrica? Pues lo fascinante aquí es que las fuentes le dan la vuelta a esa idea romántica. Dicen que la verdadera compasión necesita un orden supremo. Si no hay orden, se convierte en caos o en un apego enfermizo. Ya. Y usan la analogía de la abeja, ¿verdad? Totalmente. La abeja, que por cierto es el punto número 6, no hace su panal al azar. Usa el hexágono porque es la forma perfecta para resistir y maximizar el espacio. Y esa geometría te permite separar lo verdadero de lo falso, uniendo la mente clara con el corazón. O sea, sin estructura, la empatía te agota. Claro, te consume por completo. Con estructura, la empatía te sostiene. Vale, pero vamos a detenernos en esos números. Porque agruparlos así, en esos 4 triángulos de luz, estructura, fuego y agua, tiene que tener un porqué mecánico, no es un capricho. No para nada. Piénsalo como los pilares de carga de un edificio.
Si miras el triángulo de fuego, el del 10, 2 y 18, ese triángulo une tu identidad con tu impulso vital y tu creatividad. Ujú. O sea que si una parte falla, las otras compensan. Exactamente. Si sufres un impacto emocional fuerte, los otros dos puntos absorben la carga estructural para que no colapses. Es pura ingeniería de soporte mutuo. Ostras, tiene muchísimo sentido. Es como distribuir el peso en una bóveda. Y esto nos lleva al motor de todo este sistema, que es el ciclo del 2 al 24. Las fuentes lo pintan como la esfera de un reloj. Un reloj muy particular, sí, porque solo usa números pares. Sí, del 2 al 24. Y cada número par representa una hora, un animal, un órgano del cuerpo y una pregunta vital. ¿Por qué solo pares, por cierto? Porque en este mapa lo impar representa lo aislado, lo inacabado. Los números pares representan la dualidad equilibrada, la pareja, los opuestos complementarios que forman el hexágono. Vale, entendido. Y la forma en que avanzamos por este reloj es mediante una dinámica superclásica de tesis, antítesis y síntesis. Yo lo veo como ir al gimnasio, la verdad. A ver, explícate. Pues que la tesis es el músculo que quieres entrenar, la virtud. La antítesis es el peso enorme que intenta romper el músculo, que el texto llama dragón. Y la síntesis es el músculo ya fortalecido tras levantar ese peso usando la energía del animal correspondiente. Es una analogía buenísima, la verdad. Y si vemos los ejemplos concretos en el ciclo del 2 al 24, el nivel de detalle asombra. Mira el número 4, por ejemplo. Uy, el número 4 me parece fascinante. Rige de 3 a 5 de la mañana, está conectado al pulmón y su animal es el cóndor. La virtud aquí es el agradecimiento profundo. Respirar no como algo mecánico, sino como un milagro. Claro, y ahí te ataca su dragón, que es el dragón de la ingratitud. Y ojo, no es ser un mal educado, ¿eh? Es un virus perceptivo que te convence de que respirar es solo, pues eso, mecánica muerta. ¡Qué fuerte! O sea, el antídoto, la síntesis, es expandir los pulmones como un cóndor para transformar el simple hecho de respirar en resistencia vital. Exacto. Y si seguimos la digestión, pasamos del pulmón al estómago, que es el número 8. Reina de 7 a 9 de la mañana y su animal es el colibrí. El colibrí, claro, porque la virtud aquí es el discernimiento, el saber elegir bien los insumos. El colibrí no bebe de cualquier flor, solo busca el néctar que de verdad le nutre. Y el dragón de este punto es tremendo. El texto lo llama el dragón de la industria del engaño. Madre mía, es que eso es nuestro día a día. O sea, si lo pensamos, en el panorama actual, este dragón nos ataca desde cada pantalla. Nos mete en input basura constantemente. Totalmente. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que el mapa no separa la digestión física de la mental. Lo que te entra por los ojos se procesa igual que la comida. Claro, el filtro del colibrí es preguntarse, a ver, ¿esto que estoy consumiendo es verdad? ¿Me aporta algo? Y de ahí saltamos al número 10, de 9 a 11 de la mañana, que es el bazo páncreas, y el animal es el león. El león, cuya virtud es la identidad solar. Caminar sabiendo que tienes un valor incondicional. Pero el dragón aquí es súper sibilino. Lo llaman el caballo de Troya. Porque no es inseguridad normal, es una desvalorización que entra disfrazada de humildad. Te dice, tú hazte pequeñito, no brilles. Y es un autosabotaje de manual. Ya, pero aquí te lanzo una duda. Porque reivindicar esa identidad solar está muy bien, pero ¿dónde está la línea entre caminar con dignidad y volverse un arrogante insoportable? Pues ahí entra la magia de la geometría redundante. El león, el 10, no está solo. Forma parte del triángulo de fuego y está anclado matemáticamente al número 2, que es la mariposa. Ah, claro. La mariposa es pura sensibilidad y vulnerabilidad. Así que si el león se pasa de frenada y se vuelve tiránico, la estructura interna del hexágono tira de la mariposa para compensar con compasión. Qué mecanismo tan perfecto, de verdad. Y hablando de perfección, quiero llegar al número 16, la tortuga. Rige de 3 a 5 de la tarde y está en la vejiga. La virtud es la paz profunda y el saber recibir. Algo que nos cuesta horrores hoy en día. Horrores. Y más viendo a su dragón, que es la ansiedad. Esa tensión física de ir por la vida con los puños apretados. Es una imagen brutal porque físicamente, si tienes los puños cerrados por la ansiedad, es imposible tener las manos abiertas para recibir la paz de la tortuga. Total. Y así, venciendo dragones, llegamos a la medianoche. El punto número 24, de 23 horas a 1 de la mañana.
La vesícula biliar, bajo el dominio del oso, el núcleo del amor más puro. El oso hibernando en lo profundo de su cueva, sí. Pero a ver, yo aquí veo un conflicto. El oso se aísla en la oscuridad para hibernar, y las fuentes dicen que el dragón de este punto es la frialdad, el hielo del corazón. ¿Cómo diferenciamos un aislamiento sano de un corazón congelado? ¿Desde fuera se ven igual? Se ven igual, pero la temperatura interna es distinta. La hibernación del oso es estratégica. Hay calor en ese núcleo. Descansa confiando en la primavera. En cambio, el dragón del hielo es puro trauma. Levantas muros y te congelas por pánico a sufrir. El oso descansa para volver a amar. El dragón se congela para no sentir nunca más. ¡Ostras! La diferencia entre un refugio y una prisión. Y todo este recorrido es lo que nos lleva al concepto estrella, la redundancia del amor, que es justo el título del cuento de Nasruddin. Y es un término muy de la informática, fíjate. Sí, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto de la redundancia en este mapa del corazón? Porque yo pienso en un servidor bancario crítico. Tiene copias de respaldo. Si un cable falla, la energía se redirige por otra ruta para que el sistema no caiga. Pues esa es exactamente la tesis. El texto dice literalmente que el amor es el sistema más redundante del universo. Si falla un camino, hay otros 11. Si se rompe una capa protectora, te quedan 5. Y esas capas son las 6 parejas de opuestos complementarios, ¿no? Los que están enfrentados en el reloj. Exacto. Se agrupan formando lo que llaman 6 oficios sagrados, escudos que envuelven el corazón. A ver, danos un ejemplo, con los números exactos. Pues mira, el oficio del sabio contemplativo. Une el número 22, que es el búho, con el número 24, el oso. El búho te da la visión panorámica, silenciosa, de ver el todo, y el oso te da el núcleo puro para actuar. Se respaldan mutuamente. Claro, si el amor puro del oso te ciega un poco, el búho te devuelve la vista. Justo. Y luego tienes el oficio del artista compasivo, A ese me encanta. que cruza el número 2, la mariposa, con el número 20, la ballena. La mariposa te da la creatividad para reinventarte constantemente, pero para que esa creatividad no se vuelva narcisista, interviene la ballena, que aporta una compasión oceánica y masiva. Es que encaja todo. Y luego está el oficio del adorador solar, que une el 4, el cóndor, con el 10, el león. El agradecimiento inmenso con el valor propio. Imagínate esto en la vida real. Imagina que tienes una crisis brutal y el dragón de la ansiedad te paraliza el número 16, la tortuga. Ujú. Pues como tu corazón es un servidor redundante, el sistema no colapsa. Rediríe la energía al número 20, la ballena. No puedes sentir paz, pero de repente ayudas a un amigo. Activas la compasión. Y eso mantiene el sistema vivo hasta que arreglas el punto 16. Es que esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué nos empeñamos en creer que el amor es súper frágil? Las fuentes demuestran que, si desarrollas estas 12 virtudes, el amor se convierte en una fortaleza inexpugnable. En ese panal cósmico del que hablan, Exacto, donde cada persona, al equilibrar sus 12 puntos, se vuelve un hexágono perfecto, una celda indispensable que soporta el peso y protege la miel de todos. lo que nos lleva de vuelta, para ir cerrando, al cuento de Nasruddin. Ese anciano montado al revés en el burro, con su nieto Santi desesperado, preguntándole cómo sabe a dónde va si solo mira hacia atrás. Y la conclusión de Santi al final es preciosa. Comprende que un corazón despierto, blindado con esta geometría del hexágono y sus 6 capas de redundancia, no necesita mirar ansioso hacia adelante. Claro, porque tiene visión esférica. Totalmente. Puede mirar en todas direcciones a la vez. Ve el pasado con la gratitud del cóndor, vive el presente con la compasión de la ballena y diseña el futuro con la creatividad de la mariposa. ¡Qué maravilla de síntesis! Y hay una frase casi al final que te deja pensando un buen rato. Dicen que en esta estructura geométrica no hay un solo hexágono que sobre, que no hay miel sin todos. Así es. Y usan un verbo inventado que me parece súper poético. Dicen que quien actúa desde aquí se secuoya, Se secuoya, sí. crece como la secuoya, tocando el cielo pero sin soltar jamás sus raíces en la tierra, uniendo esa dualidad del principio. Y a ver, resulta imposible no comparar esta maravilla arquitectónica con cómo vivimos hoy. Ya, es que el contraste duele. Totalmente. Vivimos en una época que idolatra el individualismo. Es como ver a millones de abejas intentando construir celdas esféricas individuales para guardar solo su propia miel. Olvidando que las esferas dejan huecos vacíos.
que el panal se debilita si no compartimos las paredes del hexágono. Exacto, es que hemos olvidado cómo encajar. Creemos que ser fuertes es no necesitar a nadie, cuando en realidad la redundancia de nuestra supervivencia depende de encajar nuestras vulnerabilidades con las fortalezas del otro. Es el único modo de sostener ese panal cósmico. Así que nos quedamos con esta reflexión. En nuestro día a día, con todo el ruido que hay, ¿alguna vez nos paramos a pensar frente a qué dragón estamos cediendo? Y sobre todo, ¿desde qué número del reloj, desde qué virtud geométrica estamos decidiendo sostener nuestra parte del panal? Da muchísimo que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Hasta la próxima. Hasta pronto.